la orientación que da el doctor Rodríguez Medrano, el pueblo tiene que prepararse para ver qué es lo que va a pasar, porque también se puede convertir en un abuso que pueden hacer ver los grupos de poder, pero la realidad es que la ley tiene que cumplirse. Eso es lo más importante, ¿no? Que la gente sepa que la ley se cumple en nuestro país, cosa que se está dejando de lado en estos últimos años y se ha agravado más con este gobierno, ¿no? Que la ley está por gusto prácticamente, pero hay gente que sí está decidida a hacerla respetar. ¿Y está de acuerdo entonces que con llevar a juicio lo van a tener que llevar tarde o temprano, va a tener que ir por eso? Sí, no solamente eso, pero aquí está el artículo 128, dice responsabilidad de los ministros. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. No solamente es el presidente, sino también lo jalan a los ministros. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto o no hacer que renuncien inmediatamente. Por lo tanto, este dispositivo legal del artículo 128 de la Constitución es la que opera no solamente para el presidente de la República, sino también para sus ministros. ¿Y no lo digo yo, sino lo dice la Constitución. ¿Y qué sanciones le caerían, doctor? Bueno, están dentro de todos los ámbitos penales. Cada uno dentro de su responsabilidad, cuáles son los actos violatorios. Año más, año menos. Así es. No solamente esto, nosotros estamos hablando también del fiscal de la que va a jurar mañana, el día de mañana, la de Bardales. Entonces, él como fiscal, defensor de la legalidad, incumplió su función de fiscalización. No debería de la legalidad. No solamente no debería, es responsable, tan igual como tanto dinero han gastado para los juzgamientos, como en el caso mío. Pero si se retracta en estos momentos, por ejemplo, podría ya tener a una... Bueno, cada uno tiene su criterio y sus responsabilidades, pero dejemos, como en mi caso, ¿cómo es posible que en una querella me hayan juzgado, me hayan condenado a 8 años y todavía se atreven a decir, como Ronald Gamarra, ¿no?, que dice que es defensor de la corrupción y todo, cuando él ni siquiera prestó juramento cuando fue designado? Sí, pues. Y además intervino en mi caso, tratándose de una querella, y violó su juramento del Colegio de Abogados, que es el artículo 77, defender la legalidad, actuar de acuerdo con la Constitución, y además el artículo 38, que establece que todos debemos hacer respetar la Constitución. Entonces, ¿cómo queda? Además era un caso particular en el cual el Estado no debía intervenir. No solamente el Estado, sino tampoco no puede intervenir el Ministerio Público. Y a pesar, fui denunciado por espíritu de reglamento. Dígame, que me diga un abogado que estaban en el Congreso, como Al-Bajar, Macenaro Fer, que se dice que son constitucionalistas, aquellos que violaron flagrantemente la Constitución al aceptar que por espíritu del reglamento del Congreso se me denuncie, y además en una cosa privada que, de acuerdo con el Código Penal, es privada, no tiene participación ni el Estado ni el Ministerio Público. Además, eso es impulso de parte. ¿Cómo se me pudo haber mantenido 8 años? Incluso se dice de que yo era el cabeza, el emblemático de la corrupción, cuando ni siquiera me han demostrado en el Poder Judicial, ni la Policía, ni el Ministerio Público. ¿Cuál es el caso que yo haya intervenido favoreciendo a Fujimori o a Montesinos? ¿Cuál? Esa es la gran pregunta. ¿No? Entonces no hay, porque cuando se dice que ellos tenían interés, el colegiado en la cual yo integraba como miembro, porque somos 5, o éramos 5, ¿qué hemos resuelto? Hemos puesto las penas más severas en los casos que, según dice, estaba involucrado o tenía intereses el gobierno de turno. Y todo lo contrario. Sí, pues. Entonces viene una pregunta. ¿Te refieres al caso de Oyuquito? No solamente de Oyuquito, pero es el más bueno, el de Oyuquito ya se sabe ya que al haber anulado el caso, prácticamente, pues como tú dijiste hasta acá, yo ni siquiera lo había pensado, y hay que reconocer los hechos de que de ahí cabé yo en mi tumba. Ah, claro. Porque si yo hubiera declarado nueva nulidad, o el colegiado hubiera aceptado, violando lo que pedía el Ministerio Público, automáticamente hubiera quedado liberado de ese proceso. A ver, quieren hacerte una pregunta, Alejandro, ¿lo permites? Bueno. A ver, sí, ¿quién está en la línea? Buenos días. Buenos días. Sí. La señora Leonor. Señora Leonor, muy bien, la escuchamos. ¿Qué le quiere preguntar a nuestro invitado Alejandro Rodríguez? Doctor Medrano, buenos días. Buenos días. Estoy viendo que usted está hablando algo sobre la justicia. Imagínese, ahora con toda esta gente que a usted le juzgó prácticamente, podríamos tener nosotros una credibilidad
o no sé si usted habrá escuchado lo que está hablando este señor San Martín. Prácticamente al escucharle a este señor San Martín me está dando mucho miedo que va a arreglar una cosa cuando él estuvo en ese juzgamiento de usted, de muchas personas, que ahorita estamos viendo algo claro. ¿Qué le diría a usted de esto, señores Medrano? Gracias. Mire usted, si conmigo ni siquiera ni un juez, ningún juez, a excepción de una dama, automáticamente me quiso escuchar y todo fue en contra de mi persona. ¿Y tu gremio, el colegio de abogados? Tampoco, ni el Congreso, ni la Defensoría del Pueblo, ni mis propios jueces. ¿Ni el chino Fernando? No, él es mi hermano. Él y tus amigos tal vez que estuvimos contigo, ¿no? Lo sé. Sabemos de tu trayectoria. Eso está en mi corazón. Así es. ¿No? Y con la bendición de Dios lo mantengo todavía. Bien. Lo que quería decirle a la señora que ha preguntado, si conmigo han hecho esto, ¿qué puede esperar el pueblo peruano? Ese es el problema, ¿No? Ese es el problema. El pueblo ¿Qué le peruano espera al común? de que no tenga conocimiento del derecho, no sepa defenderse, o un abogado como Ronald Gamarra que se mete en un asunto que no le compete, entonces viola su juramento por intereses personales, diría yo, no quiero calificarlo, como se atreve a decir, por ejemplo, como ha salido en el diario La Primera, Rodríguez Medrano fue condenado a 4 años de prisión suspendida que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por integrar la organización que sometió al Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones durante el Fujimarato después que le rebajó la pena. A ver, ¿Cómo es posible? Aclaremos, Sí. un momentito. Aclaremos. ¿Eso dice Ronald Gamarra? Así es. Ya, pero no, primero tú no fuiste condenado a 4, sino a 8. Sí, ya, por ahí, son dos casos. Por ahí son dos casos. Una es la querella y la otra es la asociación ilícita para delinquir, dispositivo legal del 317 que no había ni existía en esa fecha, por cuanto eso estaba en el libro, capítulo, título especialmente para casos de terrorismo. Recién se modifica en el 2004 y en el 2007, donde se ponen los dispositivos legales que sí se complementa para la asociación ilícita para delinquir. Entonces, ¿cómo es posible que inclusive en el juzgamiento de la sentencia presidida por Hugo Príncipe Trujillo, 3 provisionales que ni siquiera tienen jurisdicción ni competencia porque violaron la ley, digan de que me condenan por ser amigo del doctor Vladimiro Montesino Torres y por haber ido al sistema de inteligencia? ¿Dónde están estos dos hechos patéticos contenidos en un artículo del Código Penal? Por la amistad no se puede de ninguna manera no solamente la amistad, sentenciar a uno, ¿no? El juez trata con personas de diferentes categorías, de diferentes modalidades delictivas, de diferentes estatus sociales. Entonces, ¿cómo es posible que estos magistrados, porque en realidad aquí se nota pues un manejo, independientemente de haber asumido funciones jurisdiccionales que no les competen, porque la Corte Suprema está integrada por 18 miembros, de acuerdo con su ley orgánica del Poder Judicial, y estos no estaban comprendidos y además tendrán que responder en el momento, no solamente ahora. Hablamos del doctor San Martín igualito. ¿Cómo es posible que él, tratándose de haber intervenido inclusive en el nuevo Código Penal que está vigente, en los estamentos de comisiones que tenían que ver con materia penal, igual que Prado Saldarriaga, pues integren un colegiado designado por un presidente de la Corte Suprema y se sometan a eso? Eso es gravísimo, eso es usurpación. ¿Te refieres específicamente, ¿no?, al juzgamiento a Fujimori? Así es, entonces. Bien, pero el público está ansioso también por preguntar. Vamos a ver, otra llamada. ¿Quién está en la línea? Buenos días. Buen día, Salvador, te habla Jorge Borges, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. Bien. Don Alejandro, usted que es un genio en estas cuestiones, yo solo quiero hacerle 4 preguntitas cortas. No te pases, 4 también, pues ya, a ver.